Bueno, y nos encanta hablar de la cantidad de bichitos que nos rodean, cómo actúan, cómo se multiplican, se reproducen, mueren, qué vida es para ellos pues un mes, o 6 meses, o un año, que pueden vivir muchos de los insectos, o incluso algunos, me da que puede vivir incluso mucho más. Pero de todo esto nos habla cada viernes desde una empresa líder en Canarias como Japinsa, el amigo José Manuel Hernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, ¿de qué toca la cosa hoy? Bueno, hoy vamos a salirnos del mundo de los bichos, ¿vale? Y vamos a tocar, pues tenía dudas de dos temas importantes y bueno, al final hemos hablado de otros servicios de los que prestamos habitualmente, que es el control y prevención de la legionela, no sé si lo recuerdas, Sí. una bacteria que está presente en el agua. Hemos hablado semanas atrás de las aguas de consumo humano, agua fría, agua caliente. Recuerda que hacemos recomendaciones respecto a la higienización de la tubería, de las duchas sobre todo, ¿vale? Por la incidencia de la legioneliasis, que es un tipo de neumonía, una enfermedad pulmonar muchas veces muy grave, ¿vale? Una mortalidad bastante alta. Y de lo importante que era tomar ese tipo de medidas preventivas en casa, ¿vale? Evitar los almacenamientos de agua si no hay una renovación constante, la limpieza y desinfección de los grifos, que muchas veces, cuando hablo de los grifos me refiero a los difusores, ¿vale? Esa piecita de metal que va enroscada en la grifería y las alcachofas de las duchas, es decir, hay gente que le llama el telefonillo, ¿no? Es importante mantenerlo limpio y desinfectado por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿vale? Y la idea de hoy es hablar de otro tipo de instalaciones que la regulación establece como de riesgo, ¿vale? Y que pasa no pocas veces desapercibida, y bueno, es importante que la gente tenga conocimiento al respecto para en algunos casos tomar medidas preventivas, ¿vale? En el caso de hoy quiero hablar del riego por aspersión, ¿vale? Y de las fuentes ornamentales, ¿vale? Las fuentes ornamentales, que no hay muchos, o sea, hay bastantes municipios donde nos las encontramos, y son instalaciones que también deben estar sometidas a controles para evitar todo este problema de la legionelosis. Si quieres empezamos por uno de ellos, si te parece bien. Muy bien, vamos allá. Venga, empezamos por el riego por aspersión, ¿vale? Porque yo creo que no es el menos habitual, no suele ser habitual que dé lugar a focos de legionela, pero bueno, también algún caso se da al año, ¿vale? Siempre hablamos de entornos urbanos, ¿vale? Porque muchas veces se usa la aspersión en entornos rurales, ahí la norma no se mete, sobre todo en entornos, digamos, zonas urbanas. Hablo del típico, las zonas jardinadas, el típico zonas verdes, ¿vale? Sí es cierto que últimamente lo habitual desde hace algunos años es que el accionamiento de este tipo de riego suele hacerse de noche, ¿vale? Y muchas veces el motivo es doble. Hay uno de ellos es que se evita que el propio agua, el efecto, por ejemplo, que puede tener el sol sobre el césped o cualquier vegetal cuando se evapora, sobre todo en horas de mucha insolación, puede provocar daños. El agua de por sí puede provocar daños a las plantas. También la activación del riego por la noche ayuda o favorece reduce notablemente el riesgo de provocar algún tipo de enfermedad en las personas, precisamente porque en horario nocturno la movilidad de las personas se reduce notablemente, ¿no? Hasta hace nada prácticamente a cero, y bueno, ahora se ha abierto un poco más la mano con el tema de los toques de queda, pues, pero bueno, que sigue siendo, favorece un poco eliminar ese riesgo. Muchas veces tengan en cuenta que sobre todo en lugares como los nuestros, donde hay poca agua, aquí se hace una buena gestión de las aguas, es decir,
se recuperan, reutilizan las aguas, por ejemplo, las aguas que vienen, las aguas negras, las aguas residuales, mediante procesos de depuración que ayudan a darle un segundo uso a ese agua. Y pero claro, yo siempre he tenido esa duda, porque parece que el agua es símbolo de limpieza y demás, pero como bien nos estás diciendo, una persona puede morir por esos conductos que no están bien limpios, donde se van creando una serie de bacterias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay no solamente bacterias, hay organismos, es habitual en las aguas la presencia de otros organismos. Pero que pueden ser nocivos, unos son positivos y otros nocivos. Correcto, sí. Vale. Sí. O sea, es bastante bueno, de hecho, habitual. si no tuviéramos esos microorganismos, no podríamos hacer las digestiones, no podríamos hacer un montón de cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero unos son beneficiosos y otros son que nos podrían matar, como esa agua que podría estar en mal estado, pero cuando me dices un segundo uso a las aguas negras, a las aguas residuales. Sí, las aguas residuales, bueno, hay multitud de estaciones depuradoras, por ejemplo, hablando de Tenerife, ¿vale? Y esas estaciones depuradoras, dependiendo del nivel hasta donde se quiera llegar, se lleve la depuración de ese agua, ¿vale? En algunos casos, pues bueno, se le hace una limpieza, digamos, a la hora de verter esa agua al mar, se puede hacer un vertido con unas aguas que ya han sido previamente tratadas para que no supongan mayor problema al ecosistema marino, ¿vale? Y hay otros donde se le da, digamos, un mayor nivel de depuración, es decir, se limpian, entre comillas, más esa agua para darle un uso, evidentemente, no en nuestro caso un uso humano de nuevo, sino, por ejemplo, para riego. Es muy habitual. De hecho... claro, o sea que nunca para el consumo humano. Bueno, aquí en Canarias no, pero hay otros lugares del planeta donde el agua es incluso más escasa que aquí. Hablo, por ejemplo, en zonas como Arabia Saudí, donde, es decir, a día de hoy la tecnología en depuración de agua permite reutilizar, es decir, convertir aguas residuales en aguas de consumo humano. La tecnología de hoy lo permite, se puede hacer. O sea, que sería una especie de la leche, la uterización o la pasteurización, que dice, que sepas que cuando te estás tomando 1 litro de leche y ves el pack, las rayitas que tú ves, y dependiendo del número, es las veces que se ha reutilizado esa leche que ha caducado. Sí, correcto, efectivamente. Es decir, las garantías, al final, es decir, los procesos de fabricación garantizan durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale?, la salubridad, entre comillas, de cualquier alimento. En el caso, por ejemplo, de la leche, pues pasado ese tiempo, una pasteurización, que es un proceso de desinfección térmico, en este caso, pues permite ver digamos, ese material que es la leche a un estado con garantía sanitaria sin problema, ¿no? Evidentemente eso no se puede hacer indefinidamente, ¿no? Pero, bueno, esos procesos sí que permiten devolver o dar una segunda o una tercera o una cuarta, no estoy muy seguro, porque vamos, no es mi fuerte ese mundo, pero sí sé que se permiten varias reutilizaciones digamos, poder alargar 3, 4, creo que es hasta 3 o 4 veces la vida útil de ese alimento. Hombre, si se permite, ya que la tecnología nos permite, ¿por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver. Entonces, con ese consejo que dices, cuidado con los grifos, cuidado con las boquillas, por ejemplo, los que tienen dosificadores para el agua de botella en casa. Yo, por ejemplo, tengo uno que es con una bomba, aprieto un botón y me sale el agua por ahí. Sí, hablas de los equipos normalmente son equipos de osmosis inversa, ¿no? No. Este ¿No? lo compré yo en una tienda no, o en un mercadillo, creo que fue. Imagínate el nivel. Ese lo compré yo. Es como si fuera una bomba. Sí. Lo metes en la garrafa de agua de 8 litros, por ejemplo. Entonces, aprietas un botón y lo cargas por USB.
y entonces te sale el agua y llenas el vaso sin necesidad de estar girando la botella. Vale. ¿Sabes Ahora lo que te sí. quiero decir? Sí, ahora sí. Entonces, No, un es equipo verdad que hermético. tiene la parte, tiene un conducto y después tiene la parte que es metálica. Entonces, eso, cada cuánto hay que limpiarlo, dime con qué, igual que has dicho, los grifos y el rollo el recipiente para agua hay que tener cuidado, sobre todo cuando tú vuelves a llenarlo, con los plásticos, o como decías, el telefonillo por donde sale el agua de la ducha. De la ducha, sí, la alcachofa de la ducha, sí. Danos los consejos. Bueno, en esos casos normalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de la grifería, ¿vale? Y de las duchas que estamos, son aguas de aguas de red, que tienen en Canarias, en general, una calidad bastante alta, casi rozando la excelencia. Sí es cierto, bueno, digamos, son aguas que normalmente son muy minerales y tienden a aparecer en incrustaciones, y en esas incrustaciones es donde los bichos, o sea, las bacterias, los microorganismos, digamos, encuentran el lugar perfecto donde fijarse y reproducirse. Y llegar todo el tiempo a suponer un riesgo, empiezan a reproducirse, hasta llegar a una cantidad que sí puede dar lugar a una enfermedad, ¿vale? Lo que se llama el umbral, ¿no? Un umbral de tolerancia, un umbral de infección, a partir del cual digamos, una persona pues puede sufrir un riesgo, o sea, hay un riesgo mayor aumenta notablemente el riesgo de que provoque enfermedad, ¿vale? En el caso, por ejemplo, si usas el aparato con aguas minerales, aguas embotelladas, ¿vale? Que sí es cierto que esas aguas no tienen, bueno, depende del tipo de agua, las minerales, creo recordar que son las que no sufren ningún tipo de tratamiento, ¿vale? O sea, tal cual llegan del acuífero, la embotellan, eso sí, las revisan, o sea, todos los lotes se someten a pruebas para comprobar que efectivamente no hay ningún tipo de problema a nivel sanitario. Suelen ser aguas, por ejemplo, las de aquí son aguas, muchos de las aguas embotelladas tienen mineralización débil, ¿vale? Y eso implica que el riesgo de que se incruste, de que vaya acumulando suciedad, y sobre esa suciedad incrustada hay alguna bacteria que se pueda desarrollar, no es muy grande, ¿vale? Pero vamos, yo te recomendaría, en un caso como ese, las viviendas normalmente, lo de hacerlo cada 6 meses, 2-3 veces al año, sería lo suyo, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de tu aparato, un simple, bueno, las tuberías, ¿sabes? Que venden, ¿cómo lo llaman? Algo parecido a los limpias biberones, que son como unas alambres que llevan como un cepillito en forma de cilindro. El típico bueno, los venden de diferentes medidas, por ejemplo, para poder limpiar tuberías de diferentes diámetros. Ah, sí, ¿no? ¿Y dónde se compra? Hombre, normalmente en los supermercados, en algunas ocasiones los venden. Si quieres, o sea, que hay que tener cuidado con estas tuberías, con todo esto, que es donde se puede estar almacenando cosas, ¿no? Sí, o sea, la limpieza es fundamental. Y en el caso, por ejemplo, si la sección es muy pequeñita, que es difícil poder meter algo que haga que pueda limpiar, pues como hemos hecho otras veces, hace pasar a través del aparato el agua clorada. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las desinfecciones? Bueno, ese litro de agua al que se le añaden 2 o 3 gotitas de lejía apta para la desinfección de agua de bebida, ¿vale? Claro, hacerlo correr por todo el mecanismo, ¿no? El circuito. Que debe ser similar, que por eso, mucho cuidado con esto, ya que estamos hablando de agua, de recipientes y demás, lo que significa, por ejemplo, las cafeteras. Las cafeteras, estas que le pones ahora las cápsulas, pues todo esto también tiene que tener un proceso de limpieza. Sí, de desinfección. Normalmente, ten en cuenta, de hecho, las cafeteras, las de gama, digamos, las más famosas, suelen incluir o te suelen añadir, tienen a la venta productos para la limpieza. Es decir, además de, sabes que hay muchas que tienen la gama de cafetera, y además también tienen la gama del café, la cápsula de café, ¿no? Las dos cosas. Te venden además otro tipo de cápsula u otro tipo de ingredientes que se añaden al agua y que permiten hacer lo pones a funcionar igual,
y hace la limpieza y desinfección del equipo. Además, hay algunas que te lo indican con un testigo amarillo diciendo la máquina tiene que ser limpiada y si no, pues al menos dependiendo del uso que le demos. Pero si, por ejemplo, esa máquina no la solemos utilizar siempre, ese depósito puede llevar cal y puede empezar a generar un montón de cosas. Entonces, Sí, cuidado con esto. nos podemos llevar, sí, nos podemos llevar una sorpresa bastante desagradable, sí. En general, con todo, o sea, cualquier cosa que entre en el cuerpo, en general, hay que tener mucho cuidado. Que nos lo digan ahora, ¿no? Como un bicho tan insignificante ha podido parar el mundo, como es el coronavirus y tantas muertes. Efectivamente, y lo que viene, este tipo de pandemias, este tipo de microorganismos es algo bueno, nos tendremos que acostumbrar porque ya ha pasado con antelación, creo que ya lo hablamos en su día, apareció la gripe A, la gripe aviar, este tipo de alarmas a nivel mundial, las pandemias, en los últimos años han ocurrido. Nada que ver con esta última, con el coronavirus, pero que sí es cierto que cada cierto tiempo la globalización, la movilidad, es decir, aparecen este tipo de enfermedades muy contagiosas que a día de hoy, con la movilidad que tenemos de personas, hemos comprobado que en cuestión de semanas, algo que ha aparecido en los confines del mundo, en el lugar más alejado del mundo, en cuestión de un par de semanas ya está extendido por todo el mundo, ¿no? Nos dice aquí un oyente en el WhatsApp, buenos días, ¿tiene que ver algo cuando se dice que aquí en el norte es aguas duras? Es que no tiene mucha relación con lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a hablar cuando hablamos. Sí, la dureza del agua lo que mide, o sea, entre otras cosas, es la cantidad de sólidos de mineral, digamos, la carga, la mineralización de... Claro, por eso tenemos agua. tanta cal aquí, pero claro, eso de ahí... Bueno, realmente también hay que limpiar, porque cuando tú realmente tienes un agua que viene con mucha cal y demás, hombre, los grifos quedan como quedan, las tuberías, me imagino como eso será por dentro, pero yo no sé si bueno, me imagino que claro, si tú estás ingiriendo cal en cantidades importantes puedes llegar a morir, ¿no? No, realmente, o sea, tienen que tener en cuenta, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta... Piedras en los riñones, me dice Juan Luis. Normalmente, por ejemplo, las personas que tienen cierta tendencia a acumular minerales, es habitual, personas con cierta predisposición, por ejemplo, a piedras en el riñón, entre otras cosas, por ejemplo, a nivel de agua, lo que sí suelen recomendar es que usen agua de baja dureza, es decir, agua de muy baja mineralización. Pues aquí ¿vale? en el norte lo tenemos bastante complicado, ¿eh? Sí, a ver, nosotros aquí muchas veces, incluso más al norte, por ejemplo, la vertiente noroeste, ¿vale? Es toda esa cumbre que va desde el Teide hacia Teno, ¿no? Todos sabemos que esa, por ejemplo, esa vertiente es una zona con una actividad sísmica, volcánica importante. Años atrás, tú no sé si lo recordarás, cuando la crisis vulcanológica que hubo, ¿no? Con las emanaciones de CO2, ¿lo recuerdas? Sí. Eso puede ser hace 15 años atrás o una cosa así, ¿vale? Es decir, ahí tenemos, es una zona donde hay muchas emanaciones, vivimos en una isla de origen volcánico, ¿vale? Y en las aguas, cuando se filtran a través de toda esa roca, sí es cierto que muchos de esos minerales que provienen de esa actividad, pues se incorporan al agua en el momento en el que salen. ¿Qué ocurre? Bueno, hoy en día es decir, en ese sentido, o sea, podemos tener aguas de mayor o menor dureza, de mayor o menor lo que se llama calidad organoléptica, a nivel de sabores, a nivel de olores, pero lo que sí es cierto, o sea, a día de hoy, que eso sí se ha mejorado mucho, todas las aguas de consumo humano, los diferentes gestores, ¿no? Hay muchos municipios que son los propios ayuntamientos los que gestionan el agua, y hay otros donde hay una empresa la que lo hace, ¿no? O en un caso o en otro, el agua cuando nos llega, tenemos que estar tranquilos que el agua cuando nos llega a casa son aguas cuyos parámetros están dentro de los que establece el 140, que es el de agua de consumo humano, lo que establece la normativa actual como agua apta para consumo, ¿vale? Y en todos los lugares podemos tomar ese agua a nivel canario, salvo excepciones
muy puntuales, alguna cosa, algún problema que surja, en líneas generales las aguas aquí se pueden... O sea, Y son cuidadito con la diferencia cuando compremos agua embotellada. Lo que es agua potable y después hay otra que es, que tú piensas que es agua potable, pero no es agua potable, es agua del grifo tratada. Y además te lo indica, hay una diferencia, una pone agua potable y la otra pone agua tratada o algo similar. ese mundo, ese no es mi No, una es fuerte. agua mineral y otra es agua potable, es verdad, la diferencia. Creo que permite, o sea, ojo, que este no es mi fuerte, y quiero recordar, que me puedo equivocar, creo que permite las aguas embotelladas hasta 3 tipos distintos de denominación, ¿vale? El agua mineral como agua mineral, creo que es aquella a la que directamente, o sea, sale directamente del afluente, de la fuente de agua, y no pasa ningún tipo de procedimiento, ¿vale? Es la que tiene agua mineral natural, creo que es el término agua mineral natural, si no recuerdo cierto, mal, ¿vale? cierto. Y luego hay dos denominaciones más para aguas embotelladas, y esas otras 2 denominaciones estamos hablando de aguas que sí han sido tratadas. Ahora no recuerdo cuál, una de ellas si es agua directamente de la llave, que se desmineraliza, se pasa por proceso de ósmosis, se embotella, pero que es agua directamente, agua de abasto, o sea, agua De tubería. de tubería, pura y dura, sí. Bueno, en esos casos siempre, digo, todos en un caso o en otro, a día de hoy pasan por estrictos controles de seguridad, pero bueno, a nivel de, por ejemplo, a nivel sanitario, son todas aguas aptas totalmente. Luego hay, por ejemplo, el hecho de que un agua originalmente haya pasado, sea mineral, o haya sido tratada de una forma determinada, se incorporan determinadas características que no son tan objetivas, sino son las organolépticas, ¿no? El color, la turbidez, el sabor, ¿vale? Los sabores, que hacen que mucha gente, bueno, opte por un tipo de agua o por otra, ¿no? Y después está el agua artificial, que es la que a mí me gusta, que era el agua, que ya no viene así. Hay una que se llama, que esa es de Coca-Cola, el agua cristal, que le echan un montón de gas y te duele hasta la garganta. El agua Firgas, que antes le echaban muchísima agua. Y después, para todos aquellos nostálgicos, recordarán, porque aquí no se tomaba en Tenerife mucho el agua con gas, pero sobre todo de Gran Canaria, ahora sí, el agua San Roque, que era una pareja de canarios en azul, llegabas a Las Palmas y veías aquello, un agua que tenía un montón de gas, era maravilloso, eso era típico. Entonces, esas aguas gaseadas, pues claro, un agua mineral que sale de la afluente directamente con gaseada, Sí, pero no es el caso. No, hoy en día prácticamente De las todas, Firgas, por ejemplo, ni de San Roque. sí, lo que se le hace se le añade directamente el anhídrido carbónico, ¿vale? Se le añade el anhídrico para darle ese mayor nivel de... Por ejemplo, bueno, no te acuerdas, aquí yo de pequeño recuerdo el agua de sifón, no sé si te acuerdas. Sí, aquella... pues mira, la venden, hay un sitio donde la venden, sí, pero la casera no era agua de sifón, era como una gaseosa. Sí, pero hay un agua que viene de sifón que la compras y te viene con el sifón. Y después hay otra que la haces tú misma, que viene como si fuera un aparatito y se lo pones y te gasea el agua. Vale. Y hay, aquí en el bar, al lado de la radio, tienen ahora una máquina que le entra el agua normal y la máquina te la convierte en agua con gas cuando tú apretas el botón y te la ponen en el vaso. Sí, es el mismo tipo de equipo, por ejemplo, de los que hacen cuando te vas a cualquier, por ejemplo, a los hoteles o lugares donde las típicas bebidas, cualquier tipo de bebida gaseosa, ¿no? Tipo cola, o sea, cualquier tipo de bebida gaseosa. Bueno, esas máquinas que tienen los concentrados añaden el agua de red, el concentrado, y además le añaden anhídrido carbónico para que quede al final como un refresco de botella o de o sea, lo que podemos encontrar en Burger King y en un montón de sitios, que son correcto, las maquinitas esas, te la van haciendo. Pero en vez de ponerle por concentrados de sabores, azúcares, ese tipo de cosas, pues agua y anhídrido carbónico, y lo que tiene es agua agua con gas, básicamente agua con gas. Agua con gas y sabor. Bueno. Yo no soy mucho, para mí las aguas con gases no es algo, no estamos, o sea, no estoy habituado, no es algo que bueno.
y antes Es verdad tenía- lo que me dice Juan Luis, es verdad. El agua con gas después de una comida copiosa para erutar es maravilloso. eh, él queda... Te sabe la comida más, ¿sabes? Sí, totalmente. A no ser que hayas comido costillas con papas y mojo. A todos nos ha pasado cuando No, nos viene... o cuando se podía salir a las discotecas, ¿no? Y te hinchabas y después ibas y comías algo así y después ibas a una discoteca erutando, ¿no? Y vamos, era lo peor. Sí, dejando el rastro, El de rastro, mojo rojo, dejando el rastro. de mojo rojo por todos sitios, ¿no? Cierto, me dicen aquí, mándate un clipper. Qué bueno es el clipper de fresa, porque sabe de todo menos a fresa. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Me ha encantado el programa de hoy, ¿eh? Sí, está bien, sí. La próxima semana volvemos pues con otra cosa. Ya saben que aquí sabemos cómo empezamos los espacios, pero nunca cómo los terminamos, ni de qué vamos a hablar en cada espacio, lo decidimos sobre la marcha. Sí. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Venga, igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo, adiós.